Estamos en la lección número 10. Vamos a ver nosotros la continuación de la clase anterior. Nosotros hablamos acerca del servicio de espionaje la semana pasada. Yo les dije que había estado en Israel, conocí en la parte de Jordania, donde el pueblo de Israel iba a cruzar, ¿no es cierto? Vi todo el desierto. Y como le dije yo, es una cosa fascinante. Pudimos ver el río Jordán, pudimos ver los valles que abarcaba toda la tierra prometida, y es una cosa impactante ver la diferencia cuando pasas de un desierto a una zona de vegetación. Cuando tenemos que verlo, la lección desde el punto de vista de cómo era en aquella época. Porque hoy día, esta vez cuando fui al desierto, llevé botellas de agua fría, llevé crema para el sol. Una amiga mía tenía un aparato que le producía aire fresco, frío, porque el desierto es caliente. Y la diferencia es que nosotros fuimos por 12 días, pero el pueblo de Israel estuvo por muchos meses. Entonces, una cosa diferente, caminar por el desierto, como un viaje puede ser muy interesante, ¿cómo decirlo? Puede ser muy placentero, pero vivir en el desierto es una cosa diferente. Yo 30 días ahí, solo en ese lugar, no hubiera sido nada interesante, porque un desierto es un lugar muerto. Es un lugar, sí es lindo, se ve la naturaleza de Dios, pero todo es marrón. Nosotros pasamos por el desierto de Sin, en Jordania, aquí es rojo, las piedras, todo muy impactante, pero 30 días mirando eso sería muy aburrido. Vamos a ver nosotros lo que realmente estamos hablando acerca de los dos espías. La semana pasada nosotros hablamos de que el pueblo le pide a Moisés ir a explorar la tierra que Dios les había prometido. Dios los había libertado, recuerden ustedes, había vencido a los egipcios mandándole 10 plagas. Dios los libró abriendo el Mar Rojo, ellos cruzaron, había una nube de fuego para la noche y una nube en la mañana que los protegía del calor del sol. Cuando yo fui a Israel no había esa nube. Entonces, cuando estábamos en la noche en Jordania era un desierto, o sea, no esas cosas que ellos vieron, no las vi yo. O sea, yo soy de la generación de los que no hemos visto caer el maná que ellos tuvieron, el agua que ellos podían beber, podían comer codornices. Ahora el santuario estaba en el medio del campamento, eran más de medio millón de personas que y entonces habían pasado unos meses que ellos estaban allí aprendiendo acerca de Dios, cuando ellos le piden a Moisés enviar 2 espías por el desierto hacia la tierra prometida que Dios les había prometido. La diferencia, por supuesto, que los 2 espías fueron uno de cada príncipe de cada tribu. Estaba Josué, Caleb y habían 10 más, pero ellos 10 iban a pasar el desierto para cruzar hacia todo lo que nosotros conocemos como Jordania e Israel, y entonces es una diferencia impactante, ¿no? Y porque en un desierto no hay vida, no hay agua, es un lugar despoblado. Es bonito, sí, pero como yo le digo, un año ahí en el desierto sería para mí muy aburrido. El calor, la lluvia, el frío, ¿no es cierto? Pero en cambio la tierra prometida era diferente, había vegetación, había agua, había alimentos, había poblaciones, había una forma de cómo uno podía sobrevivir. En un desierto, como te digo, en esa época no había botellitas de agua, no había crema solar. Pero los 2 espías fueron hacia allá, entonces Dios los llevó hasta la tierra del Amorreo con el propósito de que ellos podían conquistar la tierra prometida. O sea, Dios le había mostrado no solamente su cuidado, su amor, sino también que Dios era un Dios poderoso que pudo vencer a los egipcios. Ahora ellos podían realmente comprender, ¿no? Que Dios también los podía ayudar a vencer cualquier pueblo que estaban. Además, Dios cuando envió las plagas no necesitó un ejército de israelitas. Los israelitas, ellos veían diariamente el amor y el cuidado de Dios y su protección. Así que no había nada que temer. Así que primero los 2 espías, como les dije la semana pasada, ellos subieron al monte
porque tenían que pasar por las montañas, como las tuve que pasar yo para ir a Jordania, y de Israel a Jordania, y entonces ellos podían comprender que ellos necesitaban depender de Dios. Cuando ellos estaban en las alturas podían ver un panorama diferente, un panorama de vida en la tierra prometida, porque había plantas, agua, animales, y en la parte del desierto, que era donde era todo seco, muerto, rojo, aunque era lindo, pero no había algo para poder sobrevivir. Así que Dios no quería eso, Dios quería que ellos estuvieran realmente cerca de Dios, así que el pueblo, esa diferencia ellos la vieron. Así que luego Moisés selecciona, cuando estos hombres estuvieron caminando, representaban a cada una de las tribus y como te dije eran 12. Por lo tanto, eran jóvenes que habían visto los milagros de Dios. Eran personas que debían tener una fe. Inclusive muchos de los nombres, de los nombres que estaban ahí eran nombres que tenían un significado hermoso. Por ejemplo, Samúa de la tribu de Rubén significaba oído por Dios. Zafat, de la tribu de Simeón, significaba el juez. Caleb, que fue uno de los mejores con Josué, significaba impetuoso. Isaacar Igal era Dios redime. Oseas era de salvación de la tribu de Efraín. Benjamín era liberado. Palti. Gadiel de la tribu de Zabulón, Dios es mi suerte. Gadi, que era de la tribu de Manasés, afortunado. Amiel, que era de la tribu de Dan, Dios es mi pariente. Setur, de la tribu de Aser, era oculto. Navi, de la tribu de Neftalí, era escondido. Y Joel, que era de la tribu de Gad, significaba majestad de Dios. O sea, eran 12 espías, 12 muchachos de la iglesia, tenían 40 años. Eran hombres, bueno, 40 años, tenían nombres bíblicos que tenían un significado religioso. En otras palabras, no basta con tener un nombre que te llamas Abraham, pero no tienes la fe de Abraham. Ellos tenían nombres que tenían un significado bonito de Dios, de amor, de Dios es tu juez, pero parece que hubo un problema porque sus nombres no tenían el carácter que deberían haber tenido. Porque si tú te llamas Jesús y te portas como Satanás, entonces hay una diferencia. Y estos muchachos tenían nombres que tenían un gran significado. Bueno, los dos espías hicieron un recorrido de exploración con la tierra prometida por 40 días. Si yo estuve 12 días en Israel y Jordania, en realidad, con el año pasado son 22 días que yo estuve, 24 días que estuve allá y es fascinante. Imagínate, ellos estuvieron 40 días y estuvieron ellos recorriendo todos los territorios, estuvieron retornando ahí y entonces se puede imaginar lo que ellos pudieron observar, vieron la diferencia del desierto, cuando ellos podían ver las tierras, pudieron ver el río Jordán, las plantas, las frutas, los dáctiles, porque cuando tú vas a Israel, tú observas dáctiles, olivas, árboles de olivo, observas infinidad de plantas, granadas y naranjas y todas lo que había en esa época, así que ellos estaban impactados. Era una cosa diferente, estar en un desierto y luego llegar a Israel, porque nosotros primero estuvimos en Israel, pasamos a Jordania y yo quería regresar a Israel porque se veía diferente todo, ¿no? Jordania es bello, pero el desierto y tiene lugares interesantes también que nosotros podemos ver. Pero estos 12 hombres estaban enfocados ahora en ver esas tierras y entonces ellos, después de 40 días, los dos espías estaban juntos, ahora deciden regresar, ¿no es cierto?, hacia donde estaba el pueblo de Dios en el desierto y tienen que dar un informe. Por ellos recolectaron, dice, granadas, recolectaron uvas, eran tan grandes las uvas que tuvieron que cargar entre dos hombres. Así que ellos llegaron a la tierra prometida y había una diferencia. Los 12 tenían que dar un informe.
Yo no sé si los 12 estuvieron juntos o los 12 fueron por diferentes caminos, pero cualquiera haya sido, los 12 tenían que dar un informe. Para mí que los 12 estuvieron juntos, pero algunos dicen que, algunos estudiosos de la Biblia dicen que estuvieron en grupo de dos, pero no lo sabemos. La Biblia no lo especifica bien. Pero 10 de los espías fueron muy pesimistas y dos de los espías fueron positivos. ¿En cuál fue el problema? Los dos espías empezaron a hablar mal. Ellos pensaban que era imposible habitar esa tierra. Ellos se compararon físicamente con los gigantes. Decían, sí, es verdad, hay plantas, hay dáctiles, hay olivo, hay granadas, la tierra es buena para cultivar, hay pasto para las ovejas, pero hay gigantes. Nosotros somos así chiquititos, langostas, somos insectos. Imagínate, Dios los había cuidado desde que salieron de Egipto, desde que estaban en Egipto, y los había cuidado aún en Egipto, porque en cualquier momento el loco del faraón podía mandarlos a matar a todos, pero Dios no lo permitió. Ahora ellos en realidad de los 12 espías, empezaron a ser pesimistas y empezaron a dar un informe pesimista, ¿no? En cambio, muchas veces nosotros, a veces somos como ellos. Lo vimos la semana pasada, muchas veces pensamos que es imposible que se solucionen nuestros problemas, vemos nuestras condiciones y las limitaciones, este problema es muy grande, es mucho más poderoso que Dios, yo no sé cómo voy a solucionar ese problema y perdemos la fe, ¿no es cierto? Perdemos el dominio propio y eso era lo que estaba pasando cuando los espías que habían recorrido por 40 días, que habían estado en todo lo que yo he conocido, ellos vieron lo positivo, pero lo negativo que ellos pudieron ver, eso los motivó a a desanimar la fe, ¿cierto? Ellos empezaron a hablar de la tristeza, se empezaron a quejar, deseaban morirse y entonces empezaron a desanimar a todo el pueblo. En cambio, Caleb y Josué se pusieron del lado de Dios. Dijeron, sí, nosotros podemos conquistar esa tierra. Es verdad, hemos visto gigantes, hemos visto la ciudad de Jericó alta, hemos visto los carros de guerra, hemos visto soldados, hemos visto, pero nosotros podemos vencerlo con el poder de Dios. Pero en cambio, 10 de ellos, 10 de los 12, porque Caleb y Josué pensaban positivamente, empezaron a dar un desánimo general al pueblo. Y cuando alguien trae un mensaje de desánimo, de, la gente empieza a ponerse triste. La queja significa expresión de dolor, pena, descontento, enfado, ¿verdad? Luego se empezaron a quejar cuando escucharon, uy, hay gigantes, nuestros hijitos nosotros no tenemos experiencia en guerras, no tenemos soldados, no tenemos armas, no tenemos espadas. Se empezaron a quejar y algunos deseaban morirse. Empezaron a decidir o nos quedamos o nos regresamos a Egipto o nos quedamos en el desierto. Ahora, ellos deseaban morirse en el desierto o volver a Egipto. Así que se dieron por vencidos, se dieron por vencidos sin haber ni siquiera haber peleado. Querían las cosas fáciles, sin ni siquiera esforzarse y sobre todo, lo más importante, dejaron de confiar en Dios. O ellos querían llegar a la tierra prometida, pero que hubiera árboles, plantas, casas, pero sin gente. A veces nosotros queremos encontrarnos en la calle $1 millón. Y eso era lo que el pueblo de Israel quería. Querían llegar a la tierra prometida, pero sin que hubiera lucha, sin tener que cultivar la tierra, y eso no es posible. Mi papá le preguntó a la guía turística por qué si la tierra, por qué había desierto, si supuestamente la tierra tenía leche y miel. Y entonces la guía, que es una persona judía, que es una guía turística, le dijo, cuando usted vaya a Jericó, que nosotros fuimos a Jericó, decía, usted va a ver desierto. Es verdad que Dios prometió que iba a dar la tierra con leche y miel, pero el pueblo tenía que cultivar la tierra, tenía que labrar, cosechar, o sea que las cosas no iban a ser fáciles, o sea,
Tampoco iba a ser así como que andas por la calle y te encuentras $1.000.000. Tenía que ellos esforzarse en trabajar, porque acuérdate que a Dios le encanta que la gente trabaje. Acuérdate que ellos tenían que levantarse a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana para recoger el maná. Ahora dice entonces, pero el pueblo se desanimó, se llenó de tristeza, se quejaban, querían morirse y entonces dijeron, bueno, tenemos que tomar una decisión, o nos vamos para Egipto o nos quedamos en el desierto. Entonces se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de la tierra prometida, ¿no? En la vida cristiana nosotros tenemos que también saber qué informe damos y qué informe escuchamos. Cuando uno es cristiano, las cosas no son fáciles, porque a veces nosotros predicamos, sí, escuchan que ser cristiano es bien fácil, que tú con el poder de Jesús tú puedes hacerlo todo fácil, pero no, las cosas no son fáciles. Cuando uno tiene pruebas, tentaciones, debilidades, y el pueblo estaba pasando por esa situación. Este era, era un momento de pruebas si confiaban o no confiaban en Dios. En las circunstancias más difíciles, nosotros tenemos que creer en Dios porque somos como un ejército que debemos conquistar batallas, ¿no es cierto?, de fe. Ahora, volver a Egipto no debemos frustrar a pesar de lo que ocurra, debemos siempre seguir hacia adelante y no volver hacia atrás, porque el pueblo decía, bueno, regresemos a Egipto, volvamos a ser esclavos. Ya ellos eran libres, Dios los estaba preparando, tenían el santuario, comprendían la adoración a Dios, no le faltaba la comida, la ropa no se les había arrugado, Dios le mandaba una nube que los protegía del frío y del calor. El pueblo, pero ellos vieron limitaciones. Dijeron, el pueblo que habita en la tierra que Dios nos ha dado es fuerte. ¿Y lo era? Sí lo era. ¿Cierto? No podemos dudar. Cuando vi Jericó, vimos que la ciudad era grande, estaba amurallada, había unos restos, habían restos de armas. Las ciudades son grandes y fortificadas, por supuesto. Ahí habitan gigantes de la familia de Anak. Pues, en otras palabras, no podemos negar que el informe era correcto, pero había una diferencia. La diferencia era que Dios estaba con ellos, que Dios iba a luchar por ellos y 40 años después, aunque estos 10 espías murieron por lo que ellos hicieron, automáticamente el pueblo pudo ver, pero el pueblo se desanimó. Ahora, cuando tú escuchas un informe, vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a hablar de Jesús. ¿Te animas o te desanimas? ¿Eres como los 10 que se desaniman, que ven limitaciones, o somos como los 2 espías? Ellos se veían como langostas, como animales, como insectos. Ellos así minimizaban el poder de Dios, a pesar que los 2 espías habían visto lo que Dios había hecho con los egipcios. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué manera vemos la prueba? Las dificultades, de qué manera tomamos los retos. Vamos a predicar, ay no, que vamos a ir, la gente no quiere saber de Dios. No, y si te hacen preguntas difíciles, oh no, yo tengo miedo, no, yo no tengo ese talento. Entonces, eres pesimista y tu pesimismo lo contagias a los demás, contagias a tu familia, porque acuérdate que los 12 espías representaban tribus, o sea, de las 12 personas representaban una tribu, 10 de las 12 tribus estaban desanimadas. Al enterarse que la tierra prometida estaba llena de gigantes y de ciudades, ellos comenzaron a gritar, dar voces, a llorar, en señal de tristeza porque ellos ya estaban derrotados sin haber peleado. O sea, ya dijeron nosotros, está lindo, está bonito, está, todo lo que tú quieras, está precioso, pero eso está desanimado, ¿no? A pesar que lo importante es que Dios les había prometido estar con ellos cuando conquistaron la tierra prometida. Dios les había demostrado en muchas oportunidades su poder ante sus enemigos del pueblo de Israel, ante los egipcios, ante los amonitas, ante cualquiera, ellos no tenían la confianza en Dios. Ahora Dios guiaba a su pueblo. En la mañana tenían una nube de día y una nube de fuego en la noche.
Dios protegió a su pueblo en todo el desierto. Fueron guiados por una columna de nube en el día y la columna de nube en la noche. Les daba comida, les daba carne, les daba agua. No les faltaba nada a ellos, pero el pueblo de Israel era testigo del poder de Dios, pero no tenían por qué dudar de la protección de Dios. Pero este pueblo comenzó a murmurar y a menospreciar a Dios. No a Moisés, no a Aarón, no a Josué ni Caleb, como comenzaron contra Dios. Ahora Dios ordenaba al pueblo y el pueblo obedecía. Pero si ellos hubieran decidido ir sin la protección divina, hubieran perecido en el intento. Sin que Dios no podemos tener dirección divina. Así que Dios le dijo al pueblo, ok, aquí no, ustedes no van a entrar a la tierra prometida por 40 días, van a ser 40 años. Las personas que pasen de 20 años van a entrar a la tierra prometida. El resto va a morir, incluyendo los 10 espías que dieron un mal informe. Porque inclusive le quisieron apedrear a Moisés y a Aarón. Pero Dios protegió a Moisés y a Aarón, los protegió como protegió a Caleb. Y cuando el pueblo vio el poder de Dios, reconocieron su error, pero ya era muy tarde. Si Dios está con nosotros, debemos estar seguros en Él. Aunque pasemos momentos difíciles, Él ha prometido estar a nuestro lado. Solo tenemos que confiar plenamente en Él. Debemos reconocer la obra de protección, la obra de redención de Jesús en la cruz y permanecer en nuestras vidas. Tristemente, esta experiencia, como le dije la semana pasada, lo que pasó en cada Barnea fue un punto decisivo, un punto de fe. Ya estaban a punto de cruzar, ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, pero el desánimo entró por el informe. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con el informe que tú das a tu familia de Dios, de su poder ante las dificultades, porque las cosas no van a ser fáciles. Uno quiere ir al cielo, pero para ir al cielo hay muchas cosas difíciles que uno como persona tiene que dejar. No van a ser fáciles. No te puedes encontrar $1.000.000, sí, yo no dudo de eso, pero no era lo que el pueblo quería, todo fácil, quería todo rápido, quería todo y no estaba en el poder de ellos conquistar el territorio, estaba en el poder de Dios. Tristemente, estos 10 hombres, que sus nombres quedaron en la Biblia, fueron la ruina de aquel pueblo que Dios ha sacado de Egipto. Estaban a solamente pocos días, en 40 días en 30 días podían haber entrado a esa tierra prometida, pero tristemente ellos fallaron. No confiaron en Dios, se dejaron vencer por las adversidades, y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo no entró. Tuvieron que esperar 40 años. Así que ellos ahora iban a estar en el desierto, moviéndose en el desierto hasta que toda la generación de personas que apoyaron a los diez espías muriera y tuvieron que pasar 40 años. A mí me gustó Jordania, me gustó el desierto, pero 40 años hubiera sido algo terrible. Estar dando vueltas, vueltas, mirando solo desiertos, pero inclusive la Biblia te dice que un grupo de personas quisieron cruzarlo, pero pasaron vieron ya Dios dijo que no los iba a proteger y fueron derrotados. ¿Cierto? Los que iban a cruzar fueron derrotados y automáticamente los sobrevivientes pudieron regresar al pueblo de Dios. Con Dios haremos proezas y la próxima semana veremos nosotros qué pasó 40 años después. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Lo vamos a ver la próxima semana y tengamos en cuenta siempre nuestro liderazgo, nuestra perfección, nuestro poder de tomar decisiones. Cuando haya desafíos, haya pruebas, haya dificultades en la casa, es verdad, la muerte, el dolor, la enfermedad, los problemas económicos llegan a tu casa, entonces, ¿cuál es tu actitud que tú tienes que tener? Tú vas a ser fuerte, como Caleb y como Josué dice, nosotros sí podemos conquistar esa tierra. Dios nos va a ayudar. Esa tierra es grande, ¿la podemos conquistar? ¿O vas a ser como los 10? Ah, no, es difícil. Sí, es verdad, Dios nos ama, Dios nos quiere, pero como que está difícil la cosa, tener que, mira, ahí hay gigantes, hay problemas. ¿Cómo voy a hacer? No tengo esto, no tenemos lo otro. Entonces, eso
Acuérdate bien esta historia, porque esta historia, el informe que tú le das a tu familia, a tus hijos, el informe que le das a tus amigos, ¿los animas o los desanimas? Y eso es lo que realmente ocurrió. Tenemos que tener en cuenta ese factor importante. Tristemente, de 12 hombres que habían visto lo mismo, 12 hombres que tenían un nombre que tenía un significado bonito, pero 10 de esos hombres no tenían la fe en Dios a pesar de la experiencia que habían tenido. Y dos de ellos, Josué y Caleb, de 40 años, ellos sí tuvieron confianza en Dios. Dijeron, con Dios podemos conquistarla, sí podemos hacerlo. Tristemente, los 10, la mayoría ganó, prevaleció, porque tenían la misma idea, pero no estaban en lo correcto. O sea, siempre va a haber un grupo pequeño de personas que siempre confían en Dios y ese grupo debe ser tuyo. Cualquier cosa que pase en el futuro, tienes que tener esa confianza en Dios. Cualquiera sean las dificultades, tienes que tener la confianza en Dios, porque tristemente esos 10 hombres arruinaron la entrada y tuvieron que esperar 40 años. Esos 10 espías murieron y la generación de ellos que los apoyaron. Los niños y personas que eran menores de 20 pudieron entrar. Y tristemente es lo que nosotros hoy día estamos cerca al cielo. Eso viene pronto. Pero estamos cerquita, cerquita, pero te desanimas, te vas por el lado equivocado, qué elección tú tomas, porque el poder de las elecciones, lo que tú elijas es lo que va a ser el resultado de lo que pasa en el futuro. Tú aceptas a Jesús, tú aceptas a Jesús, o sea, aceptas, crees en Dios, entonces tú cruzas, o de lo contrario tú vas a, pues, porque te digo, el informe de esos 10 espías arruinó todo un pueblo, tristemente. Le arruinó, 10 tribus estuvieron en contra de Dios, desconfiaron de Dios, se lloraron, se quejaron, dijeron no somos insignificantes en comparación de los problemas que hay allá, tenemos que enfrentar esos problemas, mejor nos regresamos al desierto o nos vamos a Egipto para ser esclavos. Imagínate, y a pesar que Dios los había cuidado, y te voy a decir algo más, en 40 años Dios siguió dándole comida, ellos murieron allí por su desobediencia. Veremos la próxima semana qué pasó. Así que recuerda las elecciones, el poder que tú tienes que elegir. Recuerda lo que escuchas. Si lo que escuchas te desanima, entonces no es de Dios. Porque la respuesta correcta la tenía Josué y Caleb. La tierra es buena, podemos conquistarla y Dios está con nosotros. Porque ellos tenían esa experiencia. Tristemente los otros días no la tenían. A pesar que tenían nombres bíblicos. Esa es la diferencia. No es el nombre, es la elección, es el punto de vista como tú tomas las cosas. Y tristemente, como te digo, esto lo que sucedió en Canes Barnea fue una cosa increíble, que realmente el pueblo tan cerca, tuvieron que quedarse en un desierto. Nos vemos la próxima semana y tomen buenas decisiones y recuerda lo que escuchas y da un buen informe siempre positivo acerca de Dios.